Miranda era una mujer de carácter difícil. Era altiva, autoritaria y exigente. Así fue como se desarrolló su vida, siempre quiso ser mejor y superior a los demás. Era nativa de la capital y tenía su propio apartamento, y solo este hecho Miranda lo consideraba suficiente para su orgullo. A los 55 años, Miranda no había alcanzado grandes alturas profesionales, pero aún así era la contadora principal del mercado. Al ser despedida a tiempo, decidió no volver a trabajar y se jubiló de inmediato. El esposo de Miranda era un hombre suave y complaciente. Amaba mucho a su esposa y siempre le obedecía, a pesar de su mal carácter. Pero sucedió que la vida de Charles se interrumpió de repente, sufrió un ataque al corazón. Miranda quedó sola con su querido hijo y concentró toda su atención en él. Él era su esperanza, su apoyo y su motivo de orgullo. Tenía altas expectativas para su hijo, ya que él era su continuación y debía corresponder, mantener la marca. Cuando su hijo le presentó a su futura esposa, Miranda se quedó en shock por su elección. Al principio todo iba bien, los jóvenes llegaron de visita con flores y un pastel, se sentaron a la mesa. Pero tan pronto como Miranda supo que la novia de su hijo era del pueblo, no pudo contener su irritación. Querida, ¿no crees que una chica primitiva del pueblo no es digna de mi hijo? Tal vez quieres enamorarlo, obtener un apartamento, como quien dice, asegurarte en la vida. Julia se quedó impactada por lo que escuchó. Andrew le había advertido que su madre tenía un carácter difícil y explosivo, pero no esperaba que fuera tanto. Después de masticar un trozo de pastel, Julia respondió: Sí, soy del pueblo. Pero he logrado todo por mi cuenta. Fui a estudiar al centro del distrito y luego me inscribí aquí, en la universidad, en la Facultad de Diseño y Tecnologías con una beca. Me gradué con honores y ahora trabajo como diseñadora en una editorial que publica libros infantiles. Me gusta mucho mi trabajo, estoy ahorrando dinero para un curso de ilustradores y planeo estudiar esto también. Nunca he buscado novios y no tengo intención de reclamar apartamentos. Miranda la miró como si no valiera nada, se dio la vuelta hacia su hijo y le dijo: Hijo, ¿no pudiste encontrar a alguien mejor? Eres mi esperanza y apoyo. Eres inteligente, con un título universitario en ingeniería. Y ella es una plebeya, fea y poco inteligente. No avergüences a la familia, encuentra a alguien más digno. Pero el hijo respondió: Mamá, solo amo a Julia, y esa es mi elección, te guste o no. Le hice una propuesta y pronto nos casaremos. Miranda gritó que eso no podía ser, y se llevó la mano al corazón de manera dramática. Julia entendió que no era bienvenida aquí, se levantó en silencio de la mesa y comenzó a prepararse para irse. Y Miranda comenzó a quejarse nuevamente de que su presión había subido debido a las salidas de su hijo. Pero Andrew no salió corriendo, como siempre, a salvar a su madre, sino que se preparó para irse junto con su novia. Andrew y Julia se fueron rápidamente. Miranda guardó rencor para siempre hacia Julia por haberse atrevido a quitarle a su hijo. Pasaron varios años desde ese desafortunado encuentro. Miranda no asistió a su boda y no se comunicó con ellos durante 6 meses. Pero luego comprendió que su hijo estaba decidido a quedarse con su esposa, así que debería establecer una comunicación con ella. De lo contrario, corría el riesgo de quedarse completamente sin su hijo. En las conversaciones con su hijo, Miranda criticaba a Julia de todas las maneras posibles, y el nacimiento de su nieta no cambió su actitud hacia la nuera. Sin embargo, después del nacimiento de la nieta, un poco cambió de táctica y comenzó a visitarles con frecuencia. Un día, en la cocina, tuvo lugar una conversación entre la suegra y la nuera.
Julia, en nuestra época, un marido que no bebe es un producto valioso. Es fácil encontrarle esposa o novia, siempre hay demanda. Pero una mujer con un hijo ajeno no le interesa a nadie, nadie querrá hacerse cargo de un bicho raro, lanzó Miranda hacia Julia. Julia ya se había acostumbrado a los ataques de su suegra y, sin inmutarse, respondió con sorpresa. ¿Y por qué decidió preocuparse por mí? Miranda solo resopló. Claro que sí. Solo estoy hablando y compartiendo mis pensamientos. Piénsalo tú misma, no eres una belleza y ni siquiera eres inteligente. Desde que te conozco, solo piensas en tu carrera. ¿Y de qué sirve? No tienes dinero, no lo puedes sacar de tus pantalones. ¿Qué tipo de profesión es esa tan tonta? Sería mejor que cuidaras de tu marido, porque no hay nada para comer en casa. ¿Qué haces allí, una lasaña o algo así? Sería mejor que hicieras un rasolnik y unas croquetas, así sería delicioso y duraría más. Además, el apartamento no está limpio. Cuando Andrew vuelva del trabajo, necesita cuidado y comodidad en casa, que esté limpio y que haya comida preparada. ¿Y tú qué tipo de ama de casa eres? Por eso podría encontrar algo mejor. Julia no era realmente la ama de casa perfecta y pensaba mucho en su carrera, pero a ella y a Andrew les bastaba, y se las arreglaban con su vida cotidiana sin los consejos de su suegra. Hola, mamá, ¿otra vez estás quejándote? Andrew entró en la cocina. Miranda se sobresaltó. No, hijo, no me quejo, solo le doy consejos a la joven ama de casa sobre cómo manejarse en la vida cotidiana, y nada más. Julia no respondió. Era una mujer poco conflictiva y sabía que no podía cambiar a su suegra. En la vida, Julia prefería no tener que demostrar nada a nadie, simplemente seguía sus metas y vivía su vida. Miranda había entendido desde hacía tiempo cómo utilizar la familia de su hijo para sus propios intereses. Ahora visitaba con frecuencia para comer bien y, además, pedía dinero a su hijo. Gastaba su pensión y ahorro sin pensarlo. Miranda creía que su hijo debía ayudar a su madre, ya que ella era la única que tenía, no había nadie más cercano. Y el hecho de que su hijo tuviera su propia familia no la incomodaba. Viven sin apuros, se puede ahorrar y ayudar a la madre. Miranda estaba segura de que ella era la mujer principal en la vida de su hijo, no la nuera. Que sepa cuál es su lugar. Julia y Andrew se amaban sinceramente y vivían bien. Siempre había respeto y comprensión entre ellos. Cuando nació su pequeña hija, su familia se volvió aún más fuerte. La única persona que se mantenía fuera del juego era Miranda, pero a Julia eso le preocupaba poco. Antes del nacimiento de la niña, Julia había renunciado a su trabajo favorito y se trasladó a uno más difícil, pero mejor pagado. Siempre había querido vivir en la ciudad y comprar su propio apartamento, ese plan lo tenía desde sus años de estudiante. Julia no estudió solo por estudiar, sino con la intención de utilizar esa profesión para ganar dinero. Antes de casarse, compró un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad a través de una hipoteca. Julia consideraba que era mejor pagar al banco por su apartamento que alquilarlo a otra persona. En ese mismo apartamento vivía la joven familia. Incluso estando de baja por maternidad con la pequeña Estella, Julia no dejó de trabajar, se convirtió en ilustradora de gráficos vectoriales y tomaba proyectos en casa, realizándolos mientras la niña dormía. Hacía todo lo posible para cerrar el crédito más rápido. Y solo al regresar de la baja por maternidad a su trabajo principal, Julia pagó por completo la deuda. Andrew pensaba de manera diferente. No era tan decidido.
Había trabajado más de 5 años en la misma empresa, donde su salario no cambiaba mucho, pero esperaba que un día le dieran un ascenso, permaneciendo en su lugar habitual. Para la familia, Julia era la principal proveedora y cada vez se sentía más cansada. De vez en cuando, comenzaba la misma conversación con Andrew. Querido, ¿no crees que ya es hora de buscar otro trabajo? Estoy cansada de cargar con todo. Con tu profesión, podrías encontrar fácilmente un lugar con un salario digno. A lo que Andrew siempre respondía: no, en 6 meses, un año, seré el jefe del departamento de suministros. Eso es importante para mí, es mi carrera. ¿No lo entiendes? Julia respondía con cariño, pero con firmeza. Amor, dijiste lo mismo hace un año, pero nada ha cambiado. Ya es hora de que tú también empieces a ganar. Nuestra hija está creciendo y necesitaremos muchas cosas. Cuando ella crezca, necesitará su propia habitación. Hay que pensar en ampliar nuestro espacio. Pero Andrew de repente se enojó. Tú solo piensas en el dinero. La verdad que dice mamá es que eres materialista. Julia no pudo soportarlo más y respondió en un tono elevado. De nuevo tu madre. ¿No tienes tus propios pensamientos? ¿No ves que yo cargo con todo? Si no hubiera dejado mi trabajo favorito y no hubiera seguido estudiando algo nuevo, ¿podría haber comprado este apartamento? También podría quedarme quieta y esperar un ascenso. Andrew, aún más enojado, continuó. No entiendes mis objetivos y solo piensas en el dinero. Amo mi trabajo, y pronto tendré un ascenso. No confías en mí ni me apoyas. Mamá te vio a través desde el primer momento, solo te casaste conmigo por el apartamento. Terminada su arenga, Andrew no esperó respuesta. Se fue a la habitación de manera demostrativa y cerró la puerta de un portazo. Julia casi llora, nunca habían discutido de esa manera. Parecía que la suegra había estado influyendo en Andrew durante mucho tiempo, volviéndolo en contra de su esposa. La idea de que la provinciana Julia se casó por conveniencia para conseguir un apartamento se grababa cada vez más en la mente de Miranda. Incluso el hecho de que Julia compró su propia vivienda no tenía importancia para ella. En cada encuentro, la suegra trataba de humillar a Julia. O la regañaba por su forma de llevar la casa. ¿Qué tipo de ama de casa eres? Hay platos sucios en el fregadero y polvo en las estanterías. Cocinas comidas extrañas, ¿a quién le gusta esto? Decía Miranda. O recordaba de dónde era Julia. Ustedes, los forasteros, han llenado la capital. Cazadores de una buena vida. Solo esperan conseguir un apartamento y convertirse en parte de la intelectualidad. Mejor se hubieran quedado en su aldea, ordeñando vacas. Además, no olvidaba mencionar a su hijo. Mi hijo es el mejor, trabajador, no bebe, no fuma, y ayuda a su madre con dinero. Y debe ayudar, porque yo lo crié sola. Lo envié a la universidad, contraté tutores, no dormí por las noches. Antes de casarse, siempre estaba bien alimentado y limpio, y ahora se ha vuelto tan independiente, se fue a su familia. Ya es hora de que piense en su madre anciana. Si muero, no le quedará nadie. Soy la primera y la mujer más importante en su vida. Miranda comenzó a visitarles con más frecuencia, tratando de sacar dinero de su hijo y, al mismo tiempo, no perder la oportunidad de humillar a su nuera. Un día volvió a hacer una visita. Sabía que Julia recibía su sueldo ese día. Julia le preparó té y la invitó a unos bocadillos de salchichón y queso. La suegra notó de inmediato que la salchicha y el queso eran caros y de buena calidad.
¿Y qué es eso de que compras quesos y salchichas caras? ¿No sabes qué hacer con el dinero? ¿O de repente te has vuelto rica? Mejor comprarías carne, cocinarías sopa, prepararías pilaf, así duraría más, y todos estarían satisfechos. Los bocadillos no son comida, son solo cosas secas. En vez de gastar dinero en ellos, sería mejor que cocinaras comida para una semana. Hoy es día de tu salario, podrías agregar un poco a la pensión de tu madre. Julia respondió tranquilamente. Nos gusta comer fresco, por eso no cocinamos para toda la semana. Normalmente cocinamos juntos o cuando alguno tiene tiempo. Trabajo mucho, no tengo tiempo. Pero siempre trato de que haya buena salchicha, queso, requesón y empanadillas en el refrigerador, para que podamos picar algo rápido si no tengo fuerzas para cocinar. Pero Miranda no se detenía. Esa es tu excusa. Julia suspiró. Estoy trabajando en proyectos importantes, llego tarde y no me quedan fuerzas. A veces ni siquiera tengo energía para cenar y mucho menos para jugar con mi hija. La suegra se indignó. ¿Y qué hay de mi hijo? Se supone que debe quedarse con hambre, cocinar para sí mismo y cuidar a la niña mientras tú te deslomas en el trabajo. Has descuidado por completo a la familia. Pones la carrera por encima de la familia. ¿O tal vez has encontrado a otro en el trabajo? Siempre sospeché que Estella no es hija de mi hijo. ¿La has tenido con alguien en el trabajo? Julia estaba en shock y no podía creer lo que oía. ¿Qué está diciendo? ¿Qué otro? ¿A quién he tenido? ¡Qué locura! Trabajo por dos y llevo todo a casa. Tu hijo no se queja, estamos bien, él está satisfecho. Solo tú estás constantemente descontenta, solo sabes criticar y atacarme. Si aquí no te gusta, ¿no será hora de que regreses a casa? Miranda no esperaba una respuesta tan atrevida de la silenciosa Julia y elevó el tono. No me levantes la voz, perra. Mira tú, te atreves a ladrar contra mí. Tengo derecho a saber cómo vive mi hijo. Tú lo has alejado de mí y ahora te atreves a darme órdenes. Julia ya no quería escuchar más. Salió en silencio de la cocina y se dirigió a la habitación. No iba a gastar todo su día libre discutiendo con su suegra, simplemente no tenía fuerzas para eso. Afortunadamente, Andrew estaba jugando con la niña en el parque y no escucharon toda esa desagradable conversación. Por primera vez, la suegra comenzó a insinuar que la niña no era de Andrew justo después de su nacimiento, que si no se parecían los ojos, que si la nariz, que si algo más. Eso la frustraba mucho. Andrew nunca había dudado de la fidelidad de su esposa, durante todos sus años de vida juntos, ella nunca había dado motivos para celos. Y, además, la niña era un calco de su padre. También Julia recordaba cómo la misma suegra insinuaba a su hijo que su esposa era estéril, defectuosa. Pasaron 3 años juntos y no tenían hijos. Claro, Andrew y Julia querían primero disfrutar de su vida, ahorrar un poco de dinero, crear un hogar acogedor y prepararse para la llegada de un niño. Nadie tenía en cuenta eso. Miranda tenía suficientes razones para criticar. Julia nunca quiso pelear con ella. Siempre trató de mantener alguna relación para que su marido y su madre pudieran comunicarse normalmente. Creía que los familiares deben apoyarse mutuamente y encontrar un compromiso, ya que no habrá otros parientes. Hay que establecer contacto con los que están. Pero, por más que lo intentara, el contacto no se establecía. Julia siempre agasajaba a su suegra con algo delicioso, comprando especialmente su pescado rojo fresco favorito, tarta de miel o arenque noruego.
Julia elegía regalos caros y necesarios para las fiestas y siempre intentaba incluir también dinero con el regalo. También le daba a menudo productos de su propia cocina y cuando compraba pescado para casa, compraba dos, para luego invitar a su suegra. Pero Miranda no apreciaba nada de esto, creía que esa mujer había separado a su precioso hijo de ella. De repente, sonó el timbre de la puerta. Probablemente era Andrew con su hija, que regresaban de un paseo. Julia se quedó en silencio y escuchó lo que decía la suegra, que salió a recibirlos. «Hola, hijo. He venido de visita para verte a ti y a tu nieta». Andrew respondió. «Hola, mamá. ¿Y dónde está Julia?» Miranda hizo un gesto con la mano. «No sé dónde está tu Julia. Probablemente está echada en la habitación. Tú, en cambio, qué bien has hecho al pasear con tu hija, y ella ni siquiera ha preparado la comida. En la cocina solo hay bocadillos, y, por cierto, son de un embutido caro. Pensé, como ustedes tienen dinero para productos caros, también sería bueno ayudar a su madre». Andrew, mientras se quitaba el abrigo, respondió. «Mamá, te di dinero hace una semana, además de lo que te envío mensualmente. Y puedes cortar el queso y el embutido para llevar a casa, a Julia no le importará». Miranda se quedó atónita. ¿No le importará? Ella no me tiene en cuenta, esa malagradecida. A esta perra callejera la aceptaron en una familia decente y hoy me ha dicho que la estoy molestando. «Mamá, es que si la estás molestando», replicó Andrew. Miranda abrió los ojos. «¿Y tú también? Así que, da a luz, críalos, no duermas por las noches, y ellos luego te desobedecen. Ella te enseñó eso, ¿verdad? No volveré a poner un pie en esta casa. Vivan como quieran, ya que su madre no es lo que les parece». Miranda salió corriendo a la cocina y un minuto después salió disparada del apartamento. Julia salió de la habitación. Abrazó a su hija y a su marido. Andrew y Julia se miraron en silencio. Ambos comprendían sin palabras quién había avivado la pelea por nada. Suspiraron y se dirigieron a la cocina. Julia puso a calentar agua y se disponía a preparar bocadillos, pero no había ni embutido ni queso caro en la nevera. Miranda no había aparecido en la casa de Julia durante 6 meses. No se habían llamado ni se habían comunicado en absoluto. Julia incluso había comenzado a pensar que sería mejor que ella no estuviera presente, ya que sin ella todo era tan tranquilo y apacible. Pero a su hijo, Miranda le llamaba regularmente, no perdía la oportunidad de quejarse de la vida, pedir dinero y, de paso, criticar a Julia. Y así, durante una de esas llamadas telefónicas, Miranda dijo con voz preocupada: «Hijo, no te preocupes, pero te llamo con malas noticias. Tu Julia resultó ser una mujer de mala vida. Sabes que no me gustó desde la primera vez que la conocí, es materialista. Pero cuando nació Britney, realmente empecé a sospechar que algo no iba bien. No es de ti, hijo, no es nuestra sangre». «Mamá, ¿qué estás diciendo? Estás repitiendo lo mismo. Deja de difamar a mi Julia», respondió Andrew con firmeza. «Yo no estoy difamando», replicó Miranda. «Estoy diciendo la verdad. ¿Quién más te dirá la verdad, si no es tu propia madre?» Julia fue vista en un restaurante con un hombre, la hija de nuestra vecina Choe. Ella estaba celebrando su cumpleaños, y Julia estaba comiendo costillas caras con ese hombre. ¿Te imaginas? El tipo es muy presentable, con un buen traje. Se ve que ha encontrado un hombre más rico como reemplazo. Pero Andrew se mantuvo impasible.
Eso fue un almuerzo de negocios. Y deja de hablar mal de mi esposa, ¿hasta cuándo? ¿No puedes aceptar mi elección? La amo. En respuesta, Miranda solo resopló descontenta y colgó. Por supuesto, no podía aceptar a su nuera. Pase lo que pase, Julia siempre sería mala. Incluso si comprara 10 apartamentos y la llenara de regalos y embutido, su hijo era lo más valioso que tenía en la vida. Y Miranda nunca considerará que Julia sea digna de su hijo. Miranda desapareció nuevamente por un tiempo, pero seguía pidiendo dinero regularmente. No pensaba en cerrar esta teta para ella. Así podía ahorrar parte de su dinero, ir al teatro y al museo con sus amigas y darse caprichos como caviar o pescado rojo. Durante 6 meses, Miranda no apareció en la casa de Julia ni habló con ella. Pero luego se dio cuenta de que Julia, como antes, ya no le hacía regalos con dinero, no compraba comida, y ella ya no tenía la oportunidad de robar alimentos del refrigerador agachándose. Considerando que esto ya no le era beneficioso, Miranda decidió reaparecer en casa de Julia bajo el pretexto de visitar a su nieta. Aunque a ella realmente no le importaba la niña, nunca se acercó a ella, no jugó y a menudo decía que la nieta no era de Andrew. Miranda llamó a su hijo antes del fin de semana y le dijo que echaba mucho de menos a su nieta y que ya era hora de que todos olvidaran los resentimientos del pasado, ya que eran familia. Andrew pensó que su madre había recapacitado y realmente quería relacionarse con su nieta, así que la invitó a su casa el sábado. Julia no estaba entusiasmada con la idea, pero no había nada que hacer. Al fin y al cabo, Miranda era la madre de su marido y la abuela de Estella. Julia compró un pastel en la pastelería de camino a casa y se preparó para esperar a la visita. Britney jugaba en su habitación con sus juguetes y Andrew miraba su teléfono. Tan pronto como sonó el timbre de la puerta, él fue a recibir a su madre. Miranda estaba más amable que nunca, incluso había comprado un juguete chino barato para Estella. Desde la entrada, se lo extendió a la niña y dijo: «Nietecita, aquí tienes un regalito de tu abuela. Qué feliz estoy de verte. Ahora ve a la habitación y juega con tu nuevo juguete, mientras yo hablo un momento con tus padres». La niña corrió hacia la habitación y Miranda pasó a la cocina y lanzó una mirada a Julia. Julia fue la primera en iniciar la conversación. «Hola, Miranda. Pasa, vamos a tomarte con pastel. Compré un pastel delicioso, tu favorito, de esa pastelería». «Bueno, no me negaré al pastel», respondió la suegra, mirando el dulce y echando un vistazo a su alrededor. Miranda dijo: «Veo que tienes platos nuevos y que hay una cafetera». Julia respondió con entusiasmo: «Sí, y tengo un café delicioso, italiano. ¿Quieres? Ahora Andrew nos lo va a preparar». «Sí, querido, quiero», extendió pensativa la suegra. Andrew asintió y fue a llenar la cafetera con granos de café y a sacar las tazas, mientras la suegra continuaba: «¿Y qué más hay de nuevo por aquí?». Julia, emocionada, respondió: «Me han ascendido en el trabajo. Y también tenemos algunos planes para el futuro, estamos ahorrando dinero. Por lo demás, todo sigue igual». Miranda miró alrededor de la casa y sintió que se llenaba de resentimiento. La casa había mejorado, pero eso no se reflejaba en la cantidad de dinero que su hijo le enviaba cada mes. Su rostro se torció en una mueca de desagrado y comenzó a quejarse. «¿Qué suerte tienen? Yo sigo viviendo con una miseria. La casa necesita una renovación, porque ya el papel tapiz está completamente viejo. Y mi cama está tan vieja que cruje, parece que va a romperse en cualquier momento. Pero primero necesito un televisor nuevo.
Hijo, ¿no te da vergüenza disfrutar de la vida mientras tu única madre se priva de todo? ¿Por qué a tu esposa la han ascendido y yo todavía no tengo un televisor nuevo? Andrew casi deja caer las tazas de las manos y preguntó sorprendido. ¿Qué televisor, mamá? ¿De qué te estás privando? Te envío una buena suma de dinero para ayudarte. Vives a tu antojo, vas al teatro, a museos, compras productos que no son los más baratos y te encuentras con tus amigas. Vives mejor que la mayoría de los jubilados del país. Aunque a tu edad, otras mujeres todavía trabajan y se mantienen a sí mismas y ayudan con sus nietos. Pero tú no te esfuerzas en ver a tu nieta y nunca la has llevado a tu casa. Si necesitas un televisor, Julia y yo te lo podemos regalar por tu cumpleaños. Olvídate de todo lo demás. Miranda se enojó. Yo ya he trabajado lo suficiente. ¿Sabes qué trabajo tan difícil he tenido? Yo era contadora, se necesitaba tener tantos nervios para soportar todo eso. Allí un año equivalía a 3. Y, por cierto, cuando yo trabajaba, te compraba lo mejor, el mejor uniforme de fútbol, las mejores zapatillas, la mochila. Te he cuidado toda la vida. ¿Y a ti ya no te importa tu madre? La discusión que empezaba fue interrumpida por Andrew, que hizo una expresión seria y respondió. Tal vez hayas olvidado cómo terminó nuestra última conversación. Pensé que habías aprendido la lección y estabas dispuesta a hablar en nuevas condiciones. Pero nuevamente me estás reprochando. ¿No te cansas de quejarte y de hacerte la víctima? ¿Por qué siempre es poco para ti? Miranda frunció el ceño. ¿Qué materialista te has vuelto, hijo, como tu esposa? Solo piensan en dinero y son tan avaros. Ustedes viven bien, y yo soy una carga para ellos. No vivimos bien, gritó Andrew. Aunque Julia ha comenzado a ganar más con su nuevo puesto, yo sigo en mi antiguo trabajo con el mismo salario. Te doy mucho ya. ¿Podrías darme más? Ese trabajo no es digno de ti, después de tantos años, ni un ascenso ni un nuevo puesto. Julia, evidentemente, sabe moverse bien con el jefe, por eso la promueven. Y tú, aquí estás, sin aspiraciones, ni siquiera quieres ayudar a tu madre. Estas palabras hirieron profundamente a Andrew. Reflexionó y, tras un par de semanas, renunció a su trabajo. Decidió ir y pedirle un ascenso a su jefe, pero éste le dijo que no habría aumentos en los próximos años. Entonces, Andrew se enfrentó a la decisión de quedarse en su trabajo favorito o ir a otro, nuevo e incierto. Decidió que era hora de probar algo diferente. Andrew no estuvo sin trabajo por mucho tiempo. A las pocas semanas, un amigo lo llamó y le ofreció una buena y bien remunerada vacante en la empresa de su tío, que precisamente necesitaba a un empleado competente. Julia estaba en el séptimo cielo de felicidad y se alegró por el nuevo trabajo de su marido. Y la suegra lo logró en una sola noche. De todas formas, parece que ella tiene algún beneficio, pensó Julia para sí misma. Miranda, en cada oportunidad, subrayaba que era gracias a ella que su hijo había sido empujado en la dirección correcta, y ahora, gracias a ella, él era tan exitoso. De hecho, Andrew se convirtió en el principal sostén de la familia. Julia y Andrew ya estaban pensando en a qué escuela iría su hija en el futuro. Además, tenían planes de comprar un apartamento de 2 habitaciones. Miranda no se enteró de la nueva posición y de los planes de cambiar el apartamento por uno más espacioso de inmediato. Cuando se enteró, en lugar de alegrarse, se enojó. Cada mes, Andrew le enviaba la misma cantidad. El domingo por la noche, Miranda llegó sin avisar.
Sabía que en ese momento los encontraría en casa y quería causar un efecto sorpresa. En la cocina comenzó otra discusión. Julia, veo que otra vez estás cocinando algo incomprensible, empezó Miranda. ¿Qué es eso que se ve horrible? Julia respondió con calma. Es pasta carbonara. Andrew y yo la probamos en un restaurante italiano y decidí hacerla en casa. Estará lista en 10 minutos. Miranda, que siempre criticaba las habilidades culinarias de Julia, no estaba en contra de comer. Asintió con la cabeza. Quiero. Y mientras la ama de casa cocina, cuéntame, hijo, ¿qué es esa nueva trabajo o puesto? No entendí por teléfono cuánto te pagan. Andrew no estaba preparado para discutir los detalles de su puesto y su salario con su madre. Sabía que eso no llevaría a nada bueno, y también entendía perfectamente que ella no preguntaba sin razón y que su visita sin aviso no era casual. Por lo tanto, respondió brevemente. Es un trabajo como cualquier otro, me gusta, y el salario es mejor que el de mi antiguo puesto. Miranda no estaba dispuesta a ceder. ¿Así que te pagan más? ¿Quizás ahora ayudarás más a tu madre soltera? No fue en vano que te aconsejé cambiar tu antiguo trabajo. Escuchaste a tu madre y mira cómo ha salido todo bien. Y una madre nunca dará un mal consejo. Andrew sintió que su respuesta no le había gustado, pero ya era demasiado tarde. Ayudo lo suficiente, continuó. Te dije que planeamos comprar un nuevo apartamento para que Estella tenga su propia habitación. Todo el dinero va para eso. Pero incluso después de eso, no ayudaré más, tal vez incluso menos. Porque queremos tener un segundo hijo. La suegra quedó atónita. ¿Estás loco? ¿Menos? ¿Te quieres quedar sin pan? Quiero que me dejes. Todo es culpa de tu Julia. Sabía que era obra de ella. No me gustó desde el principio, te está poniendo en contra de mí. Andrew respondió en voz alta y con decisión. Basta de histeria. Tienes suficiente para pan, mantequilla y caviar. Deja de hacerte la víctima y quejarte. No tengo fuerzas para escuchar más esto. Y mi esposa es maravillosa, la mejor, y nunca te ha dicho una palabra mala. Julia sonrió, le agradó que su esposo la defendiera frente a su madre. Pero Miranda continuó con la histeria. Eres ingrato. He hecho todo por ti en esta vida. Y tú me tratas así. Aún no recordarás. Pero será demasiado tarde. Cuando muera, llorarás sobre mi tumba. Andrew se tomó la cabeza y dijo con calma. Nada ha cambiado. Sigues siendo la misma. Estoy cansado de esto. Pronto cambiaremos de apartamento y viviremos en otro barrio, lejos de ti. No vengas a visitarnos. Miranda abrió los ojos y gritó. ¿Echas a tu madre de la casa? Teme a Dios. Él lo ve todo y castigará a todos ustedes por sus pecados. Con esa nota de maldad, Miranda dejó el apartamento. Después de esa pelea, no se apareció ante Julia y Andrew durante muchos años. Ni siquiera vino cuando nació su nieto, pero nunca olvidó recordar sobre el pago mensual que le enviaba su hijo. Después de esa pelea, la vida de Andrew y Julia siguió según lo planeado. Cambiaron su apartamento por uno más espacioso y se mudaron allí. Un mes después de la mudanza, Julia descubrió que estaba embarazada. Dejó su trabajo en la oficina y continuó trabajando desde casa a medio tiempo, dibujando sus ilustraciones en el tiempo libre que le dejaba el cuidado del niño. Andrew la ayudaba con los niños y la casa en lo que podía. Además, contrataron a una niñera maravillosa que quería a ambos niños más que su propia abuela.